que están con nosotros en este homenaje, en este programa especial que hemos dedicado a Carlos Fuentes, quien, lo repetimos para quienes se unen a nosotros, a lo mejor en este momento, falleció el día de hoy a las 12:15 del día, de la tarde ya, y que, bueno, pues de acuerdo con los reportes que dio el médico que lo atendió en el Hospital Ángeles del Pedregal, al parecer una úlcera pudo provocar una hemorragia interna. Reiteramos nuestro abrazo, nuestra solidaridad y cariño a Silvia Lemus. Están con nosotros Fabricio Mejía Madrid. Hola Laura, ¿cómo estás? Julio Patán. ¿Cómo estás, Laura? Que apenas nos veíamos ayer. Qué bueno que nos acompañen para recordar de la mejor manera posible a Carlos Fuentes, que es a través de su obra, de su legado. Vía telefónica nos acompaña Javier Velasco, un autor que tuvo pues la fortuna para ambos, desde luego, de conocer a Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, lo decía hace yo un rato platicando con Pedro Ángel Palou, le gustaba mucho leer libros de autores de generaciones subsecuentes, de autores más jóvenes, y cuando era el caso, como ocurrió en el de Javier Velasco, pues se iniciaba una relación con ellos. Tú tuviste esta relación y hay algunos puntos en común que compartieron, además de la cuestión personal, de los asuntos personales, los literarios. Javier, muchas gracias por estar con nosotros vía telefónica. Hola Laura, ¿qué tal? Javier, por ejemplo, hay algo que me llama la atención. Él, ¿cómo se dio la relación? Él lee tu novela, Diablo Guardián, después de que esta gana el premio Alfaguara. Fue, pues, desde luego, para ti un momento en el cual te diste a conocer a un nivel muy, muy amplio. Él lee tu novela, te buscó él. ¿Cómo se dio este primer contacto con Carlos Fuentes? Yo te voy a decir una cosa muy curiosa. Algún día Carlos Fuentes tuvo una polémica con Gastón García Cantú y con una elegancia de esgrimista Carlos lo llamó novelista sin novela. Yo, que tendría 20 y tantos años, sentí el golpe que me pegaba y dije, no, esto no me puede pasar a mí. Y durante años cargué esa idea, novelista sin novela, novelista sin novela. Curiosamente, cuando finalmente me atrevo, escribo, termino la novela, una de las primeras noticias que tengo es que Carlos Fuentes está celebrando esa novela. Él le dieron algunos, no sé si le dieron fragmentos, le dieron la novela entera, no entiendo. Afortunadamente, pues de pronto teníamos los mismos editores, entonces él se interesó por la novela, la leyó y pues por decirlo así, me adoptó. Me adoptó, más bien me ofreció su amistad. Tuve la gran suerte de congeniar mucho con Silvia, su esposa. El de ella también me hizo una entrevista para su programa de televisión. Y a partir de ahí, pues, hubo una relación muy especial con ellos. Tuve la suerte, definitivamente la suerte es mía, todo el tiempo. La suerte que todavía el verano pasado pasé por Wimbledon, pasé por Londres porque iba yo al torneo de Wimbledon. 2 años antes, cuando Carlos supo que me gustaba el tenis, me dijo, ¿y vas a Wimbledon? Con mucha vergüenza le dije que no. Bueno, pues esa vez el año pasado que estaba ya ahí, se me ocurrió llamarle, y Silvia muy encantadoramente, sin consultar más, me dijo, vente a cenar en la noche con nosotros. Entonces me fui a cenar con ellos y con Antonio Escármeta y su mujer Nora, y le dije, ¿sabes qué, Carlos? Tengo que decirte 2 cosas. Una, que eso del novelista de sin novela es uno de los más grandes acicates para mí, que gracias a eso, en buena parte me atreví a hacer mi novela. Y la otra es que eso que me dijiste, llegaste de Wimbledon, también me dejó una herida, pero en este momento vengo de Wimbledon, así que estamos en paz. Con lo cual se rió muchísimo. Tuvimos, no sé, estábamos ahí esperando a Silvia, que estaba trabajando en la entrevista con Escármeta, y estuvimos cerca de 3 horas tomando vino, él y yo, pues sacábamos una botella y algo más. Entonces fue cuando me di cuenta pues que ya teníamos una amistad. Imagínate, para alguien que lo siguió desde muy joven, desde la adolescencia. Yo me escapaba de la escuela para ver sus conferencias en el Colegio Nacional. Entonces, pues él no lo sabía, pero yo entonces ya era su amigo, y cuando finalmente él me da un poco de amistad para mi mayor sorpresa, pues ¿qué quieres que te diga? Es una de las amistades de las que más orgulloso, con las que más contento puedo estar en la vida, porque lo que más quiere el discípulo es algún día granjearse la amistad y la simpatía del maestro, ¿no?
Javier, muchísimas gracias por esta conversación, de verdad, por tomarnos No, hombre, gracias, Laura. Gracias a ti. muy buenas noches. Yo me acordaba, Julio, Fabricio, no sé si ustedes estuvieron por ahí presentes, pero de una conferencia de Carlos Fuentes en la cual hablaba de la generación del crack y hablaba de Javier Velasco y decía, Javier Velasco es una isla y estos autores jóvenes de la generación del crack son un archipiélago. Así es. ¿Qué? Así es. Es decir, con la muerte de Carlos Fuentes yo creo que generoso, ¿no? también se muere una manera de ser escritor en México, ¿no? Uh-huh. Que es el escritor total, ¿no? Uh-huh. El escritor que tiene una obra, bueno, que se le llama además una obra completa, digamos, ¿no? Es esa aspiración, ¿no? Que retrata el país completo, ¿no? Y que es a nivel internacional, digamos, la voz de los mexicanos en el extranjero. Eso creo que es lo que se mueve con Carlos Fuentes. Claro, las demás generaciones, yo lo platicaba ahorita en Los Ángeles, en la Feria de Los Ángeles con Javier Velasco, es que nuestra generación, Julio, tú estarás, no sé si estarás de acuerdo, yo creo que sí, ya no pretende, digamos, hacer una obra, ¿no? Total, una obra que retrate al país o que retrate una parte de la historia del mundo, ¿no? Pero, en efecto, el crack, ¿no? Jorge Volpi, destacadamente, pero también Ignacio Padilla y también Pedro Ángel Palou, tienen como esa, digamos, ese ánimo de retratar un momento de la historia, con ciclos literarios, como bueno, la edad del tiempo que le nombra Carlos Fuentes a su obra, Jorge Volpi habla de la trilogía del siglo XX, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Y entonces, Javier Velasco, al igual que Enrique Serna, al igual que Guillermo Fadanelli, hablan de cosas muy específicas de su vida, son autobiográficos, son mucho más íntimos, ¿no? Y no tienen una pretensión, digamos, de abarcar todo el país, como sí lo hizo Carlos Fuentes. Desde, digamos, sus cuentos, hay unos cuentos destacadísimos, ¿no? Como Chacmol, por ejemplo, ¿no? Que retrata, digamos, ese México prehispánico en la modernidad, cómo se encuentran uno y otro, hasta... pues La muerte de Artemio Cruz, que es una novela sobre la posrevolución, y entonces como la intención de Carlos Fuentes era exactamente retratar el país, y en ese sentido, cuando tú ibas al extranjero, a Europa, a Estados Unidos, la gente te preguntaba por los libros de Carlos Fuentes, ¿no? Sí, yo añadiría, dándole toda la razón a Fabricio, que no solo es un poco lo que pasa con Octavio Paz, lo que en Perú pasa con Mario Vargas Llosa también, son además figuras que rebasan lo estrictamente literario, ¿no? Incluso lo estrictamente nacional, por fortuna, y tratan de reflexionar sobre el mundo, pero además pueden ser promotores culturales. Digo, Fuentes fue editor, estuvo en el cine, como ya estuvimos escuchando decir muy sabiamente a Gustavo García, impulsaba autores, aparecía en la televisión, reflexionaba sobre la plástica, un poco como Octavio Paz, yo diría que como Carlos Monsiváis también. Lo que pasa es que Monsiváis quizás tardó un poco más en rebasar fronteras, fue más de ámbito local, salvo, creo que irónicamente, en los últimos años de su vida, ¿no? Sí. Sí, porque era dificilísimo de traducir. Muy difícil de traducir, ¿no? Y tenía muchos referentes locales también. No estamos hablando de Monsiváis sino de Fuentes, pero hay que recordar que era un autor complejísimo, Carlos Monsiváis, ¿no? Bueno, coincido con Fabricio, se termina ese tipo de figuras. Fíjate que además son figuras que cada vez se repiten menos en el mundo, es decir, cosa que yo de alguna manera lamento, aunque yo no pretendería, al título personal, digamos, en el plano creativo, lo que sea, ser una de estas figuras renacentistas. Me gusta que existan porque son motores culturales muy, 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 muy importantes. En México está, creo yo, en esa escala José Emilio Pacheco y Sergio Pitol. Ahora, son autores que no se han metido, digamos, de lleno en el ámbito político a la hora de escribir, o muy superficialmente, o muy poco en todo caso, no superficialmente, muy tangencialmente. Por la ventana, decía Günter Grass, ¿no? Exactamente, a diferencia de Fuentes, que es que además tenía la dimensión de analista político, casi por momentos de un historiador no académico. Así es, así es. Entonces, estoy de acuerdo con Fabricio, se fue probablemente la última de esas figuras totalizantes, y también estoy de acuerdo en que, voy a decirlo, muy sanamente para la literatura mexicana, los nuevos escritores como Fabricio, como Álvaro Enrique, como Enrique Serna, estoy hablando de escritores que valen la pena, tienen otra manera de entender el
el trabajo literario. Efectivamente, van a asuntos mucho más específicos. Un poco la tendencia del Nobel, salvo por el caso de Vargas Llosa recientemente. Sí. No lo ha ganado Amos Oz, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Lo ha ganado Hertha Müller, Sí, sí, sí. digamos. Sí, entre los otros reconocidos, recuerdo también a Cristina Rivera Garza, que no sé si le hemos buscado, localizado, que también fue una de estas figuras que, reconocidas a través de su literatura por Carlos Fuentes, se acerca a él y se establece un diálogo, digamos, intergeneracional muy enriquecedor. Vamos a ir a la pausa, regresamos en este programa especial dedicado a Carlos Fuentes. Sobre todo subrayar la calidad humana de Carlos Fuentes, una calidad que a veces a la cual te podías asomar cuando lejos del bullicio, lejos de las cámaras, podías entrar en momentos de intimidad y de diálogo, se te revelaba ese Carlos Fuentes que realmente está presente en su obra, porque sin duda está presente en su obra, pero que se te volvía completamente entrañable, porque había una capacidad de diálogo y de registro del mundo como en pocas personas he visto. Me acuerdo que en alguna ocasión, cuando estábamos platicando de Julio Cortázar, él me decía que Julio Cortázar tenía los ojos más largos que él había visto, y eso implicaba que al filo del ojo podía ver lo que otros no veíamos. El que tuviera esa capacidad de observación sobre otras personas, sobre otros personajes, sobre libros, realmente te abría un mundo maravillosamente crítico, maravillosamente complejo para explorar la condición humana. Yo me acuerdo que en una ocasión conversamos con Carlos Fuentes sobre un libro en donde él plantea, por decirlo así, su credo, su abecedario, sus palabras clave que lo forman. El libro se llama En esto creo. Y me acuerdo que le dije que detrás de todas las palabras que yo había leído en el libro, encontraba que había también algunas palabras que eran invisibles porque estaban implícitas, y que una de ellas era la palabra atención. Y entonces me dijo que la atención y la falta de atención, la desatención, son realmente las claves de la vida, de lo humano.